a tres amigos que se suman a la mesa de diálogo. Saludo primero al querido Kurt Harvard, escritor, periodista y gran amigo de Sin Censura. Kurt, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Oaxaca, Vicente, a todos los compañeros de la mesa y todos los que están sintonizando con Sin Censura hoy. Fuerte noticia, ¿no? El rompimiento de relaciones de Colombia con Israel, mientras en Estados Unidos continúan eh, los operativos policíacos que de ninguna manera violan los derechos humanos de los estudiantes que se manifiestan en diferentes universidades. Vaya caso el de Estados Unidos, el gran defensor de los derechos humanos por el mundo, pero hacia su casa, total oscuridad, querido Kurt. Sí, exactamente como habrás leído en el periódico Reforma. Oh, no, no, resulta que Reforma no está reportando sobre eso, ¿no? Entonces la tarea es nuestra de estarles informando. Justo ayer en Estados Unidos, 30 de abril, pues hubo una escalada muy importante en la situación de las protestas, de las manifestaciones de los universitarios a lo largo del país. En primer lugar, hubo un desalojo violento en la Universidad de Columbia. Columbia, podemos llamarlo la zona cero de las protestas, porque eso fue el primer plantón instalado por los estudiantes, que fue desalojado hace un par de semanas. Los estudiantes volvieron a ocupar y se les unieron los profesores. Anoche, pueden ver los videos en mi Twitter, llegó una caravana de policías militarizadas, en sus patrullas, una como tipo tanqueta con una grúa, por medio de la cual los policías entraron en el edificio que los estudiantes estaban ocupando, pues pateándolos, bajándolos, tumbándolos por la escalera. Al mismo tiempo, hubo represión en City College of New York, que es otro campus ahí en la misma ciudad. Entre los dos casos hubo centenares de arrestos de estudiantes ahí. Mientras tanto, los miembros de la prensa y otros estudiantes fueron encerrados en edificios, es decir, encerrados físicamente por los policías que no los dejaron salir porque no querían, obviamente, testigos a lo que estaban haciendo. Realmente fue un falange de policías ahí, una sobrereacción total, absoluta, excesiva, burda, ¿no? Es decir, ocuparon varias cuadras de Nueva York ahí como si estuvieran entrando en la Tercera Guerra Mundial, cuando de lo que se trataba eran estudiantes protestando pacíficamente un genocidio en curso en Gaza. Eso en Nueva York. En el otro extremo del país vimos algo igual de siniestro en el campus de UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, donde, por cierto, asisten a muchos de ascendencia mexicana entre el grupo de estudiantes. Lo que estamos viendo en estas imágenes es básicamente un grupo de choque, un grupo de porros pro-sionistas, pro-Israel, básicamente replicando las mismas tácticas que vemos en Cisjordania, ¿no? Que son esos grupos de amotinados, ¿no? Actuando obviamente pues al margen de la ley, pero con anuencia de la ley, atacando el plantón pacífico de los estudiantes en UCLA con todo lujo de violencia, ¿no? Cometiendo crímenes por izquierda y derecha, y ahí sí vemos la ausencia total de los policías, que estuvieron varias horas a un lado dejando que pasara todo eso, ¿no? Que es un fenómeno que se conoce muy bien, pues en México y en otras partes, que pues cuando los policías no quieren atacar directamente, dejan que grupos porriles, en este caso grupos prosianistas, hagan su trabajo sucio, su chamba sucia. Lo importante es que el plantón se reagrupó y sigue ahí en UCLA. Hoy en la mañana en la Universidad de Fordham, que también está en Nueva York, estudiantes ocuparon un edificio ahí. Es decir,
reacción por parte de los policías de estar reprimiendo a plantones, desalojando, pues solo está conduciendo a una escalada de las protestas que ahora está, pues estamos viendo tomas de edificios en diferentes campos. Entonces, la situación ahora, y es dentro de este contexto, ¿no? Donde vemos que Estados Unidos está importando el tipo de violencia, ¿no? En Claro. Medio Oriente, que Gustavo Petro pues anunció lo que anunció, que Colombia va a romper relaciones. Pues estemos al pendiente, sé que lo estás, mi querido Kurt Harvard, como seguro que está al pendiente Norman Pearl de las encuestas que ya le dan ventaja a Xochitl Gálvez, como la de Massive Caller, que tanto vuelo le han dado en el panismo el día de hoy. Saludo con mucho gusto a nuestro amigo Norman Pearl. ¿Cómo estás, Norman? Buenas tardes. Qué gusto, Vicente, qué gusto verte, qué gusto ver a Kurt y seguramente la incorporación de Jairo, que entiendo estará. Pues a mí me parece burdo que sean aceptadas esas agencias panistas como Massive Caller o en su caso como México Elige dentro de un espectro de casas encuestadoras serias, ¿no? Porque lo que hacen es simplemente crear ilusiones, ¿no? En alguna población que ha sido asusada, que ha sido preparada para estar en contra del gobierno actual y del movimiento que ha tenido tanto éxito en los cambios que se ha propuesto. Me parece que Massive Caller debe ser entendida primero que nada, como aquella agencia panista que en 2018 daba como ganador a Ricardo Anaya, quien pagaba las encuestas, ¿no? Ricardo Anaya después aceptaría, pues que efectivamente él pagaba esta encuesta a esta casa encuestadora y que era porque él la consideraba una casa seria, pero no lo es. No hay que olvidar que Massive Caller, antes de hacer sus ajustes de escritorio, ellos hacen una encuesta teórica telefónica con robots. Pues sí, resulta muy barato, pero también seguramente los resultados no coinciden, por supuesto, con una casa encuestadora seria cuyos mecanismos pues son diferentes, ¿no? Es encuestas cara a cara, en vivienda, encuestas en donde se ponderan, Norman, se crea un universo, sí. ¿quieres confirmar que están medio chiflis y que no podemos confiar en la encuesta de Massive Caller? Pues revisemos cómo es que Alito Moreno y Marco Cortés le están rogando a Jorge Álvarez Maínez que se baje ya y que apoye a Xochitl Gálvez. Pues si van ganando, ¿qué necesidad, no? Bueno, es una burla, ¿no? Es una burla y yo de alguna manera, fíjate, cuando tú ves las composiciones de los partidos, pues sí, vimos que Movimiento Ciudadano siempre votó al lado del PAN y del PRI, de ahí aquello del PAN naranja, ¿no? Sí lo consideraban un aliado, ciertamente representa a los mismos, representa a la derecha. Dante Delgado desde hace mucho tiempo ha estado trabajando con estos grupos, pero se presentaron problemas. Ellos son los que quitan a Samuel García, el PRI y el PAN arbitrariamente quitan a Samuel García de la candidatura y obligan a que llegue un sustituto. En este caso es Maínez, que pues da lo mismo. Finalmente, aunque no haya llegado en condiciones inadecuadas, hay que reconocer que está haciendo su trabajo y que lo está haciendo bien, pero pues que tampoco representa una opción de triunfo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es chistoso que un PRI, por ejemplo, que Alito Moreno se indigne porque vaya solo Movimiento Ciudadano con su propio candidato, cuando las expectativas de Movimiento Ciudadano solos son superiores al al PRD y al mismo PRI, ¿no? Yo de acuerdo con un promedio de resultados de casas encuestadoras formales,
insisto, haciendo un lado a Massive Caller, a México Elige y a esas agencias panistas, hablo de casas encuestadoras serias, pues yo hice un tuit recientemente en donde estoy viendo que el PAN podría llegar al 14% de los votos, el PRI al 6% y el PRD, si le va bien, al 2%. Pero Movimiento Ciudadano, desde hace 15 días, estaba en 8% y tal parece que afectando al mismo PRIAN, se está colocando en alrededor del 10%. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy Movimiento Ciudadano es más partido que el PT, que el PRI, y está persiguiendo de manera muy cercana al PAN. Entonces es ridículo lo que están haciendo. Primero, tú te acordarás, porque eso es algo histórico, primero se acercan a Movimiento Ciudadano y tratan de persuadirlo de que vayan solos. Primero son negociaciones amables, son negociaciones aparentemente civilizadas. Después, cuando se niegan, empiezan a golpear a Movimiento Ciudadano como esquirol. Y el esquirol, pues, tiene una connotación muy chistosa, ¿no? Un esquirol es una persona o una organización que revienta los movimientos acordados. Yo no sé, pero no he visto dentro de esta alianza a Movimiento Ciudadano, de tal manera que no puede ser un esquirol, a pesar de lo que ellos están asegurando. También creo que pues no hay muchas alternativas para el PRIAN. Ellos saben perfectamente bien que van a perder algunos puntos como Movimiento Ciudadano, siempre lo pensaron, siempre lo supieron, y no hay que olvidar que Movimiento Ciudadano lo que está buscando son dos cosas. Primero, elevar sus prerrogativas, ¿no? Si ellos van de un 5, 6% a un 9, un 10%, van a recibir prácticamente el doble de las prerrogativas que han venido recibiendo. Ese es el espíritu, eso es lo que mueve a Dante Delgado, el dinero. Y en segundo lugar, ellos pensaron en 2018 que podrían ser el fiel de la balanza, porque tenían una cantidad de diputados suficientes para poder participar con cierta fuerza. Y no fue así. Finalmente no fue así. Se plegaron a casi todas las decisiones en términos de iniciativas, votaron siempre a favor del PAN y bueno, pues no mostraron esa independencia que teóricamente exhibían. Así que bueno, pues ¿qué podemos pensar? Simplemente Massive Caller, México Elige, agencias panistas que solamente crean ilusiones, ¿no? Porque ellos saben perfectamente bien que no tienen nada que ver con la realidad, de cómo se están moviendo las expectativas de la gente en México. Y yo creo sinceramente que todavía esta Xochitl Gálvez va a caer un poquito más. Yo estaba en mis expectativas, ponía a Morena con el 54%, al Verde con el 4%, al Partido del Trabajo con el 3%, si bien le va, el PAN con un 14% a la baja, el PRI con un 6% a la baja, el PRD también con un 2% a la baja, y Movimiento Ciudadano que se debate entre el 8 y el 10%. Entonces, veo que para las expectativas del PAN esto es terrible, porque Anaya en el 2018 logró un 22% deplorable, fue catalogado como el niño estúpido por parte del nieto aquel del creador del PAN. ¿Y ahora qué va a decir el PAN cuando le entreguen 14% Xochitl Gálvez, no? Entonces, creo que cada día se ajusta más el pronóstico de nosotros desde la izquierda, que vemos el PRIAN no va a sobrevivir de la manera como ellos pensaban. Déjame saludar a Jairo Calixto Albarrán, nuestro gran amigo, el gran maestro. Jairo, nada más te pido por favor que te midas en tus comentarios, no vayas a hacer chillar, ya no digo chillar, enojar a Ricardo Salinas Pliego, porque nos demanda, nos incluye en la lista de los demandados en Estados Unidos por el terrorismo financiero que provocó no sé cuántas bajas en Banco Azteca. Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Bueno. Oye, un saludo a Kurt y a Norman. Pues sí, mi querido maestro, pues es que, ay, no, es que este personaje, digo, yo no sé quién es más lastimero, si Salinas Pliego o si Alito Moreno y Claudio 3X González rogándole, andando de rogones con Maines. La verdad no se sabe quién es más lastimero, hace más melodrama reggaetonero. Esta situación, el problema es que debe lana y no la paga. Bueno, pues es muy simple. Digamos, no necesitas hacer grandes lucubraciones y ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. Es más o menos lo que se aplica en el mundo real, no en el mundo de la ficción, de los grandes empresarios, como muchos de ellos que pues no les gusta pagar impuestos. A mí tampoco, pero cada mes tengo que pagar impuestos, tengo que hacer mi numerazo, ¿no? Y yo no puedo, pues como no dispongo de 800 abogados, yo creo que si le dejara pagar a esos 800 abogados, podría pagar la deuda, pero bueno, prefiere pagarle la lana a esos abogados, que tiene este personaje siniestro. Pero bueno, ni modo, así es este asunto. Es como, yo creo que es como el tipo de personas que creen, y ahorita es que escuchaba a Norman y a Kurt en un sentido sobre las encuestas de Massive Caller, ¿no? Pues es decir, ay, ¿quién cree en ellas? Con creer en las encuestas de Massive Caller es creer en la bondad y la bonomía del señor Salinas Pliego y también creer en el terraplanismo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es creer que Estados Unidos es una verdadera democracia, y luego de ver estas imágenes terribles de la represión, pues es, no, pues como que sí, en efecto, uy, no, Biden es un gran demócrata y un gran defensor de las grandes causas de la vida, ¿no? ¿no? Y se fue sobre los estudiantes. Yo me pregunto si Krause o la doctora Dresser ya estarán comparando en este momento a Biden con Díaz Ordaz, que pues eran en esa onda. Yo creo que en cualquier momento lo veremos. Pero bueno, estamos ante la simulación completa, simula Salinas Pliego, simula Massive Caller con que hace un estudio verdaderamente sesudo y no hablándole nada más a las casas de Alito Moreno y de Marco Cortés, ¿no? Y de Zambrano. Pues ahí hace sus encuestas, pues con razón va ganando la señora. Lo que llama la atención, pues es que ahí sigan aferrados a eso cuando la realidad de del resto de las encuestas los ponen abajo. Vivimos, yo siento, mi querido Master, en una simulación completa, ¿no? Xochitl Gálvez simula que es una verdadera candidata, el PRI, PAN y el PRD simulan que son una verdadera coalición, Salinas Pliego simula que es un gran empresario, que se hizo él solo cuando, pues, bueno, es un heredero, ahora sí, que nació en cuna de oro, y todo el mundo en una simulación simula Aguilar Camín cuando habla de que, no, ¿cómo es posible que hablen mal de Xochitl porque es candidata del PRIAN? Casi como si ser del PRIAN sea un honor, perdón. No, perdón. Tú cada vez que alguien dice, yo estoy a favor del PRIAN, se muere un panda. Entonces, bueno, pues eso tenemos esas circunstancias, mi querido maestro. Entonces, sí, vivimos en un mundo de simulaciones, pero pues lo malo que las simulaciones están tan mal hechas que no les crees como las encuestas de Massive Caller y el terraplanismo político del derechairismo en éxtasis. Oye, mi querido Kurt, en la segunda vuelta, dice el presidente que si quedan pendientes iniciativas es porque los conservadores votan contra el pueblo. Y digo, salvo algún despistado no se daría cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Eso mientras vemos también al Poder Judicial dejando en libertad al hermano de un líder de un cártel, mientras vemos al Poder Judicial apoyando de último minuto y buscando que metieran como candidato a cabeza de vaca. En fin, andan con todo, Kurt Harvard. Sí, andan con todo y lo hemos comentado mucho en este programa, pues lo que han hecho y lo que siguen haciendo desde el Poder Judicial, que es liberar a criminales, invalidar leyes buscando pretextos. Todo gran lista de cosas nefastas que han salido del Poder Judicial. Y ahora estamos viendo
¿no? Justo en este periodo, pues lo que están haciendo desde los institutos electorales, que me parece pues muy excesivo, ¿no? Primero, no pueden organizar un debate bien, ¿no? En un debate, pues no pueden con el cronómetro, en el segundo se sigue cortando la transmisión, es decir, una serie de cosas es como realmente, pues este es uno de los institutos más caros del mundo. Y luego, pues con un talante autoritario bastante preocupante, ¿no? Ahí están mandando una requisición al programa de la base en España, ¿no? El Instituto Electoral de la Ciudad de México está prohibiendo que pues, una lista de personas hable del cártel inmobiliario, que es uno de los temas más importantes de la campaña. Están censurando este spot, están censurando ese spot, están censurando aquel spot, ¿no? Pues, ¿qué visión de democracia es eso? ¿Qué visión de democracia es eso, no? Pues vamos a prohibir que hables, vamos a prohibir que veas, vamos a prohibir, pues, o crear las condiciones donde no se puede debatir bien, ¿no? En algo tan importante como el futuro y el destino de la nación, me parece preocupante, ¿no? Yo veo que, pues, desde los institutos electorales hay un mismo talante autoritario que vemos en el Poder Judicial, ¿no? Y hemos visto la intervención de Norma Piña básicamente y directamente en la campaña a través de la persecución, obviamente con fines políticos de Arturo Saldívar, ¿no? Justo en el calor de la campaña, ¿no? Con base, obviamente, como sabemos, en una denuncia anónima, está por verse si hay algo que le respalde, ¿no? Entonces, pues son cosas que hay que reformar en el segundo piso, sin duda. En cuanto al Congreso, es muy cierto, ¿no? Faltan toda una serie de iniciativas por aprobarse en el siguiente Congreso, ¿no? Precisamente porque vimos, ¿no? La oposición estuvo en su boicot un tiempo y no vamos a aceptar nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, es porque están ahí, ¿no? Porque están ahí. Fue muy magnánimo Fernando Hernández Noroña en su discurso de clausura, pero realmente, pues, su comportamiento en este Congreso no ha estado de la oposición a la altura de las circunstancias, entonces va a tener que regresar. Qué bueno, para cerrar, que sacaron la reforma, pues, al fondo de pensiones, justo a tiempo para el Día del Trabajo, ¿no? Siempre con atino, muy bien para el simbolismo político, ¿no, Vicente? Y precisamente, Norman, este 1 de mayo quedará para la historia en nuestro país por la implementación del fondo de pensiones. En la mañanera, todos los detalles y todas las imágenes, un caso que significa un tema de dolor para los conservadores y de celebración para los que estamos del lado de la transformación. Bueno, yo siento que los conservadores deberían de aplaudir una decisión tan profunda, ¿no? Tan dramáticamente generosa por parte del presidente en esta última fase, cuando busca que ese fondo de pensiones sea capaz de enfrentar una pensión más digna, ¿no? Yo no pienso que, y lo dijo el presidente esta mañana, que los empresarios se opongan a esto. Es simplemente un problema con los administradores de los fondos de pensiones, como ese señor, el beneficiario de TV Azteca, porque, y bueno, y diferentes bancos que desde 2020 fueron alertados de que tenían que devolver los fondos que estaban inactivos y que iban a ser tanto el Seguro Social como el ISSSTE como Infonavit quienes los iban a administrar. Un cambio que ahora se da con la concentración que se hará en un fideicomiso en Banxico, ¿no? De tal manera que ni siquiera es la oposición del empresariado, ¿no? Es simplemente un berrinche, ¿no? Que hacen algunos, en este caso el que tiene una televisora, Salinas
pliego para poder desvirtuar este esfuerzo, esa creatividad tan grande que se tiene con respecto a los beneficios para los trabajadores. Ir de 25 o 30% en una pensión, cuando tú te ibas a jubilar y decías, bueno, es que no me puedo jubilar porque con eso no puedo vivir, ¿no? Ahora, pues bueno, pues tendrán mayores oportunidades para poder decidir su futuro después de la fecha que tengan o después de la edad que ellos decidan que deben de, en la que deberán de optar por su jubilación. Creo que este enfrentamiento que se tiene con la oposición, o esta oposición que se enfrenta con el poder, pues lo hace de manera bastante absurda, grotesca, diría yo, porque nadie en su sano juicio, como decían antes, podría hacer un cuestionamiento a un beneficio tangible, a un beneficio tan claro, a un crecimiento en las capacidades por parte de los trabajadores. Y en el caso de las fuentes, se ha explicado muy bien, el presidente lo ha explicado muy bien, cuando se refiere a cómo se conforme ese fondo que va a permitir pagar ese incremento en los montos para las pensiones de la gente que se retire. Y lo dice abiertamente, pues simplemente cuando se negocia y se baja aquellas comisiones estratosféricas que se pagaban, pues se logra una cantidad importantísima, ¿no? Lo que también se va a utilizar, lo sabemos, es lo del Instituto para devolver al pueblo lo robado, que no son cantidades menores, las utilidades que ya se están teniendo en el AIFA y las potenciales utilidades que se habrán de tener con el Tren Maya. Yo creo, insisto, que es por lo menos triste que la gente no tenga muy claro lo que está sucediendo. Yo me encontré hace unos días a un lavador de coches y me decía, oiga, usted que sabe más que yo sobre esto, dígame, ¿es cierto que nos van a robar las pensiones? Entonces son cosas que contra las cuales se tiene que luchar. No solo se trabaja para crear por parte del gobierno, se tiene que trabajar también para poder ir rechazando de una manera inteligente la mentira, ¿no? Yo quisiera hacer un muy breve comentario con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y sus universidades que están en pie de lucha, es decir, favoreciendo, por supuesto, la posibilidad de que se detenga la guerra o la matanza que se ha creado en contra de los pueblos de Israel, de Gaza por parte del Estado de Israel. Y quisiera decir algo. Yo creo que el gran inconveniente que ha impedido que el mundo se autorregule es el derecho de veto. Y eso a mí me parece terrible, ¿no? Cuando 200 naciones piden que se quite el bloqueo económico de Cuba y dos países, Estados Unidos e Israel, dicen simplemente no, y no se hace nada, y no se quita nada. Es decir, el derecho de veto me parece que es una de las grandes cosas que en una reestructuración de organismos internacionales se debe hacer cuanto antes. Me parece que el mundo debe de aportar mayor fuerza a estos cambios que se antojan necesarios, ¿no? Es triste que siga sucediendo esto y que en todos los pueblos de Europa, en México, en toda América Latina, se hagan protestas por las matanzas que se están dando en Gaza y con la complacencia de los Estados Unidos y su derecho de veto, Vicente. Así es. Y bueno, para cerrar, mi querido Jairo, pórtate bien o le voy a decir a Anabel Hernández que haga un libro sobre ti y tu vida, mi querido Jairo. Entre eso y el hijo de Xóchitl Gálvez, que en la cruda decía, me voy de la campaña, y apareció en el segundo debate con gafete y toda la cosa como coordinador de las juventudes xochilescas, y la Xóchitl Gálvez que quiere que se junte agua en Texcoco
y le puso un coscorrón políticamente hablando, obviamente, la doctora Claudia Sheinbaum en el debate, mientras extrañamente Maines sonreía, mi querido Jairo. No, son bonitas historias de las que hablas. A mí sí me imagino que el hijo de Xochitl llevó los pomos, llevó las caguamas, ¿no? Pues llevó el bacará para cotorrear durante el debate. Llevó los chicles motita. Entonces, sí, estamos. A ver, aclara. ¿Llevó los chicles y la motita o llevó los chicles motita? Porque luego se prestan malas interpretaciones. Sí, fíjate que hay que hacer un apunte generacional, porque en los viejos tiempos aquí en México lo que rifaban eran los chicles motita, que eran los chicles largos y además envueltos con una especie de personaje, como un tigre, como algo así, muy cotorro. Entonces eran los clásicos de los que nos masticábamos en las juventudes. Ahora ya supongo que Xochitl Gálvez utiliza algún chicle nuclear, como nuclear, porque ya se pegan y son muy difíciles de quitar, y ya ves que y luego cuando los entregas a tus ayudantes, yo vi que se les escurría por abajo la baba. Así le cruzaba la mano a la pobre muchacha. Sí, yo creo que es esta cosa, la simulación, ¿no? Este señor, porque ya primero nos vendieron con que era un niño, no, perdón, ya es un señor, y que este señor, hijo de Xochitl, bueno, pues es un personaje que todos lo vimos hacer esos numerazos de Junior Sasso, lo cual a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué? Porque se supone que Xochitl nos ha vendido a una vida de venir de abajo, de luchar, vender gelatinas, y como era indígena, aquí me veían feo. Y entonces, ¿por qué reprodujo en su hijo lo que a ella le hacían? Porque la educación del muchacho, pues, está en casa. Si el niño le llevaban a escuelas fifís y todo, que no está mal, pero en cuanto los padres vieron que el chico se estaba convirtiendo en el Fofo Márquez, pues pudieron haberlo detenido. Oye, perdón, yo sufrí esto, yo pasé estas penurias y tú no las vas a reproducir, hijo del mal. Eso es y con las groserías que acostumbra la señora. Yo creo que eso hubiera sido lo conducente, y evidentemente no. Evidentemente es un chico que es mimado, que todo le han hecho, que todo le han dado, que nunca ha tenido que esforzarse en nada, y que por eso tú finge que estás compungido, finge que estás compungido en todo, y luego tú te vas a seguir pagando, y tú nomás anuncias que ya te vas, pero en realidad no te vas. Eso es lo que pasó. Esa es la simulación en la que vive Xochitl. Y hemos visto cómo ante la simulación, pues Claudia Sheinbaum respondió con muchas sutilezas, y también con unos buenos codazos. También le dejó ir la lámina cuando le dijo la prendilla inmobiliaria, fue fabuloso. Pero sobre todo la triste figura de Xochitl acudiendo a un tema personal del pasado, un tema familiar, el tema de Carlos Simas, que fue de una bajeza superior, así que fue una bajeza muy superior en ese sentido, porque era prácticamente de Pati Chapoy, era de veras una cosa tan terrible que incluso Mónica Garza, a la que no vamos a acusar de López Obradorista ni mucho menos, se lo reclamó. ¿Cómo te metes en algo tan personal? Y ahí sí es la diferencia entre Xochitl y Claudia. Claudia pudo haber dicho lo del hijo, pudo haber dicho lo de la hija y sus 8 nombres, pudo haber dicho lo del esposo y todos sus tocarte de inmobiliario, pudo haber dicho lo de la hermana, que es una cosa espeluznante. Quiera que no te puedes deslindar de algo así tan grave, ¿no? Y además diciendo, pues casi diciendo que pues la agarraron, quién sabe por qué. No, hay un tema. Pero Claudia no ha recurrido a la bajeza de los temas familiares y personales. Hay no solo elegancia, sino empatía, y lo que no demuestra esta señora Gálvez. Entonces sí tenemos ahí unas circunstancias terribles, ¿no? De la diferencia entre una y otra, y lo que vemos, por eso se aferran a Massive Caller, por eso vemos a Aguilar Camín haciendo melodrama ranchero, por eso vemos ahora mismo la persecución contra el doctor Gatell, ¿no? Que en esta comisión, o sea, si ves a los que están en esa comisión independiente, no manches, el perro aguayo, ¿qué hace ahí? Y ya sabes, el mago Frank, todos esos personajes, de esos no haces uno. Pues de verdad, y si tú analizas, y cualquiera puede hacerlo, sus tweets, sus pensamientos, dices, no, pues esto está
está más arreglado que las peleas de Caguachi. Entonces tenemos ahí toda esta tremenda simulación de lo que estamos viendo en este momento, en esta historia presente, y por eso están ahí chillando con Maines y hacen su melodrama ranchero. Y además, lo más alucinante de todo, y me parece súper ejemplar, es cómo siguen aferrados a luchar contra una playera, contra la playera de las calacas chidas. El propio Saldívar, mi exministro Saldívar, le tuvo que explicar a Gil Swart, ese ejemplar Calderonicolita, ¿no? ¿Qué son los memes? Dice, ya demuestras tu edad, papá, ¿no? Entonces siguen peleándose, llevaron al INE el rollo de las calacas chidas, lo mismo hizo Xochitl enseñando la calaca y todo, y se oía toda la chaviza en la calle riéndose de la momisa. Entonces es terrible, pero no van a parar, van a seguir con esta estrategia impuesta por el Güero Castañuelas, por el ex canciller, ese excomunista convertido en panista, recalcitrante, casi boxista. Entonces, esa onda, y además lo siguen defendiendo. No, sí, pégale duro. Y bueno, no importa que ya la regañaron. No, oiga, señora, no puede hablar mientras están hablando nosotros. Pero bueno, estamos entre la desesperación de pues ya lo que sea, ya inventan lo que sea, ya tienen a la rabanda, andan diciendo, no hay mentiras, mentirosas, ya tenemos una locura, una estrategia totalmente pandeada de Claudio 3X y toda su banda, toda su priandilla. Entonces, pues lo que hay que esperar, mi querido maestro Kurt y Norman, pues es eso exactamente, con la continuación o la exacerbación de esto. Entonces, creo que lo decía Norman, es importante constantemente estar cuestionando las mentiras y desapareciéndolas, desmontándolas, las mentiras que van a venir del sector opositor, que bueno, está vuelto loco, algo le echaron a los chicles, algo le echaron, se tomaron el agua salada. A mí me encantó eso. Perdón, no sabes que el agua de Texcoco es salada. Y luego salen un montón de idiotas. Pienso en el monero Calderón. No, es que sí es salada, pero si metes una desalinizadora, claro que se puede. No, perdón. Pero bueno, como diría, no mamar, no, déjense ahí. Y por supuesto, es neta que digan esto. Mi querido Jairo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos, que son muchos, maestro? Sí, pues hay que andar desmintiendo todas esas cosas, es increíble. Alguien decía, ¿por qué Claudia no es más propositiva, no más? Pues perdón, porque tiene que estar defendiéndose de las mentiras de la señora de lado, que me encantó cuando preguntó López Dóriga, oye, ¿por qué no volteaste a verla? Híjole, porque es muy incómodo ver hacia la derecha. Entonces, pero todos hay que estar constantemente en ese trabajo de desmontar todas estas cosas. Pero bueno, me pueden encontrar en @JairoCalisto, en el Twitter, ahí siempre estoy, ahí siempre hay ánimo, y ahí siempre locura, hay bots, por supuesto, hay viejos locos ultraderechosos, pero también hay gente chida y hay muy buen cotorreo. Me pueden encontrar también de lunes a viernes en mi columna de Milenio, que se llama Política Cero. Lunes, miércoles y viernes se publica en el periódico impreso, y todos los demás días está en el portal de milenio.com, se llama Política Cero. Los domingos a las 10 de la noche por Canal 11, ahí tenemos un gran programa espléndido que se llama Operación Mamut. Entonces ahí hay sketch político y hay entrevistas, y la verdad hay un desahogo por la vía del humor. Como dice mi querido Fernando Rivera Calderón, hagamos el humor y no la guerra. Entonces por ahí estamos, y también pues en todos los espacios, TikTok, en YouTube, ahí está un trabajo también en términos políticos y de cotorreo. Entonces ahí pueden encontrarme en todos lados. Y los sábados, ya me colgué. Sábados, 7:30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, un trabajo cabaretoso de cotorreo sobre la obra de Rosario Castellanos, que se llama El Eterno Femenino, un homenaje cabareteado a Rosario Castellanos. Ahí estamos a las 7:30, sábados, en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, con la Reina Chulas. Vientos, mi querido Jairo. Kurt Harvard, ¿en dónde te apoyamos a ti, maestro?
Vamos a ver si tenemos a Kurt. Mi querido... Aquí estoy. Ahí está. Muchas gracias, Vicente. Pues me pueden encontrar en Jacobin, la revista Jacobin en Estados Unidos. Luego esos artículos los traducen a Jacobin América Latina. Ahí todo está en línea. También escribo en la revista Sentido Común. Tengo una nueva columna esta semana explicando cómo es que funciona el sistema universitario en Estados Unidos que permite tanta represión, porque es un sistema muy diferente, obviamente muy privatizado, muy diferente que el sistema mexicano, porque muchos me han preguntado cómo es que no permiten tanta barbarie ahí, ¿no? Teniendo la Constitución, la primera enmienda, la supuesta libertad de expresión, bla, 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 ¿no? Ahí está mi columna en la revista Sentido Común. Y también tenemos nuestra podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que es nuestro esfuerzo para romper el cerco mediático en inglés para los compañeros que viven en el mundo anglófono y para rebatir toda esta mala basura cobertura en New York Times, ProPublica y una larga lista de etcétera. Entonces ahí estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify con Soberanía. Claro que sí, mi querido Kurt. Saludos hasta Oaxaca. Norman Pearl, vamos a cerrar invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes, Norman. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl en X, de la misma manera, es decir, bajo el mismo nombre, en YouTube, en 2 cuentas. Y me pueden leer en Manifiesto 21, en La Lupa, en Reporte 32 MX, en Los Reporteros MX. Han dado un poco flojo ahorita con el tema de la columna, pero bueno, pronto lo vamos a reactivar, querido Vicente. Me da mucho gusto estar con Jairo, contigo, por supuesto con Kurt y con la audiencia que siempre es tan amable de vernos. Claro que sí, mi querido Norman. A los 3, muchas gracias por acompañarnos. Kurt Harvard, Norman Pearl, mi querido Jairo Calixto, que pasen excelente tarde y nosotros